En el año 2005, una joven de 18 años, recién graduada de la secundaria en Alabama, viajó con sus compañeros de clase a una isla paradisíaca para celebrar. Era un viaje de ensueño, no obstante, el mismo terminó convirtiéndose en una total pesadilla. Esta joven, que se llamaba Natalie, desapareció sin dejar rastro durante su última noche del viaje. Su pasaporte y su equipo estaban en una habitación del hotel, listos para tomar el vuelo de regreso, pero Natalie simplemente no estaba por ningún lado. Desde ese momento, su madre, Beth Twitty, no descansó ni un solo día en su búsqueda para descubrir qué le pasó a su hija. La investigación con el tiempo se volvió un laberinto de pistas falsas y teorías confusas. Y durante 18 años la pregunta fue la misma. ¿Qué fue lo que le pasó a Natalie Holloway? Varios años después sucedió algo que lo cambió todo y finalmente se descubrió la verdad. Mi nombre es Desiree y como ya lo mencioné, hoy vamos a estar hablando sobre el caso de Natalie Holloway. Antes de comenzar me gustaría comentarles que este contenido puede consumirse en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen algo, no sé, cocinan, trabajan, para dormirse, lo que ustedes quieran. Y ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Natalie Holloway no era solo una joven que desapareció durante un viaje escolar. Era una chica llena de sueños, de metas, con una vida entera por delante. Natalie tenía 18 años y era oriunda de Birmingham, Alabama. Nació el 21 de octubre de 1986. Cuando ella tenía tan solo 7 años, sus padres se divorciaron. Su mamá, Beth, entonces la tuvo que criar sola durante varios años, hasta que un día se casó con Jack Twitty, un empresario muy reconocido en Alabama. Desde entonces, Beth, la madre, adoptó el apellido de su nuevo esposo y pasó a ser conocida como Beth Twitty. La familia vivía en Mountain Brook, una comunidad acomodada y exclusiva en Alabama. Cuando llegaron allí por primera vez, todos fueron muy bien recibidos por sus vecinos. Natalie, cuando creció, se convirtió en una estudiante brillante. Su madre solía decir que era una alumna de 10. Pasaron los años y Natalie se graduó de la escuela secundaria y parecía que le esperaba un futuro muy prometedor, pues había conseguido una beca completa para estudiar en la Universidad de Alabama y soñaba con convertirse en médica. Fue justo ahí cuando tuvo lugar aquel viaje que lo cambiaría todo. Aquel viaje era uno no oficial de graduación, que duraría unos 5 días, en el cual tanto Natalie como sus compañeros de clase, para celebrar el fin de la escuela secundaria, irían a la isla de Aruba, ubicada cerca de la costa de Venezuela. Este tipo de viajes era una tradición a la escuela secundaria a la cual asistía Natalie, la cual estaba ubicada en un suburbio adinerado de Birmingham. De hecho, en Argentina, no sé si sucede también en otros países de Latinoamérica, pero también se suelen hacer viajes de egresados. En Argentina lo más normal es ir a Bariloche, que queda en el sur, en una provincia que está ubicada en el sur de la Argentina. Y es una tradición también, digamos, para los colegios. Una vez que los alumnos llegan al penúltimo año, más o menos, ya se comienza a organizar todo para el viaje que tiene lugar, como les digo, al año siguiente, es decir, el último año de escuela. Natalie iba a viajar junto a sus 124 compañeros de clase y 7 adultos acompañantes. Todo estaba listo para que aquel viaje sea una experiencia inolvidable para todos los alumnos, pero nadie se imaginaba lo que estaba a punto de pasar. El viaje comenzó el día 26 de mayo del 2005. Ese día Beth Twitty llevó a su hija Natalie a la casa de una amiga. Desde allí, Natalie junto a otros amigos partieron rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo privado. Su destino era, como les comenté, Aruba, una isla paradisíaca frente a la costa de Venezuela. El viaje duró aproximadamente unas 6 horas y finalmente el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Así comenzaba oficialmente el viaje de graduación de la clase. El grupo se hospedaría en el Holiday Inn, un hotel ubicado en la zona noroeste de la isla, a solo 17 kilómetros en auto de la capital. Una vez que todos los alumnos llegaron y se instalaron en el hotel, comenzó la celebración. Según testigos, los estudiantes estuvieron de fiesta desde el primer momento. Muchos de ellos bebían en exceso al punto que el propio hotel les dijo que si volvían a ir otro año directamente no los recibirían. Algunos compañeros recordaron que Natalie bebió bastante, no solamente ese día, sino también prácticamente todo el viaje.
a tal punto que varias mañanas no pudo desayunar debido a los efectos secundarios del alcohol. Y si este viaje era como los viajes de egresados que tienen lugar aquí en Argentina, ya me imagino el caos que debe haber sido eso, porque cuando nosotros nos fuimos también era un descontrol total. Y también, aunque no estoy muy orgullosa de decirlo, bebíamos todos los días, literalmente. Con respecto al viaje de Natalie, fue el día 30 de mayo cuando todo cambió. Ese día el grupo estaba por regresarse ya a los Estados Unidos. Sin embargo, Natalie no se encontraba por ningún lado. Sus amigas preocupadas fueron a buscarla a su habitación y allí encontraron su pasaporte y su equipaje, como si todo estuviera listo ya para el vuelo. Pero Natalie no estaba ahí. Era como si literalmente se hubiera esfumado. Inmediatamente, Beth, la madre de Natalie, fue notificada de la desaparición de su hija. Sin perder tiempo, ese mismo día, ella y su esposo Jack Twitty, junto con algunos amigos de la familia, tomaron un vuelo privado y se fueron hasta Aruba para ayudar en la búsqueda de Natalie. Llegaron esa misma noche y en cuanto llegó, Beth comenzó a recorrer todo el hotel Holiday Inn con la esperanza de encontrar alguna pista de su hija, ver si alguien la había visto, si quizás alguna persona sabía algo o lo que sea. Y fue así cuando, mientras recorría el hotel, revisando literalmente cada rincón del mismo, alguien se acercó hacia ella, supongo que habrá sido alguien como de seguridad o algún empleado del hotel, y le mostró unas imágenes de unas cámaras de seguridad del casino del hotel tomadas la noche anterior. Y en esas grabaciones, Beth pudo ver a su hija Natalie. El día 29 de mayo de 2005, un día antes de su desaparición, las cámaras registraron a Natalie en lo que se conoce como su última imagen con vida. Se vio a la joven dentro de este casino que tenía el hotel Holiday Inn. Ella se encontraba sentada, pero no sola. Estaba junto a un hombre desconocido. Más tarde, varios testigos se acercaron a la madre de Natalie y dijeron que ellos se acordaban de haberla visto a la joven en un bar popular de la zona llamado Carlos and Charlie's esa misma noche del casino. Y curiosamente los testigos dijeron que Natalie en ese bar estuvo conversando con ese mismo hombre desconocido que aparecía junto a ella en las cámaras del casino. Según los testigos, fue cerca de la medianoche más o menos que Natalie dejó ese bar y se fue a algún lugar desconocido junto a ese mismo hombre. Más tarde, la madre de Natalie, gracias a buscar incansablemente y a preguntarle a muchísimas personas sobre quién era ese hombre que aparecía en las cámaras, finalmente logró identificarlo. Este sujeto, al parecer, se llamaba Joran van der Sloot. Con este posible sospechoso ya identificado, la madre de Natalie, Beth, fue directamente a la policía para denunciar ya de forma oficial la desaparición de su hija. Sin embargo, Natalie no pudo ser considerada oficialmente desaparecida de inmediato, ya que la ley de Aruba exigía que pasaran al menos 48 horas antes de declarar a alguien como desaparecido, y para ese momento digamos que habían pasado menos de 24 horas. Esta demora afectó claramente de forma muy seria la respuesta inicial por parte de las autoridades. Muchos testigos aseguraron que la policía arubana actuó con mucha más lentitud y desinterés porque estaba convencida de que Natalie simplemente aparecería más tarde, bajo esta idea de que los adolescentes son así, se pierden, se escapan y después terminan apareciendo. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Beth movió cielo y tierra y consiguió la dirección de Joran gracias a unos jóvenes que vivían cerca de un faro. Con esta información, Beth volvió a contactar a la policía para decirles que ahora no solamente tenía un sospechoso, sino que también había averiguado la dirección del mismo. La policía entonces ahí se puso un poco más seria y fue hasta la casa de Joran, la cual estaba ubicada en un pueblo cercano llamado Nord. Ahí interrogaron al chico, pero desde el comienzo Joran parecía no ser ni muy claro ni muy honesto con lo que decía. Sus respuestas a todas las preguntas eran confusas e iba cambiando su versión de los hechos una y otra vez. Incluso en un momento él negó conocer a Natalie. Pero la policía le dijo, mira, no puedes negar eso porque tenemos imágenes de cámaras de seguridad que te muestran muy claramente a vos junto a Natalie la noche anterior a su desaparición. Entonces ahí Joran, al ver que existían
pruebas de que él sí conocía a Natalie, decidió dar una versión un poco más detallada de lo que había sucedido esa noche. Horan contó que él conoció a Natalie dentro de ese casino del hotel y que más tarde ella lo invitó a ir a ese bar llamado Carlos and Charlie's. Al principio, Horan dijo que él no tenía muchas ganas de ir porque los domingos ese lugar suele estar aburrido, pero al final terminó aceptando. Según su versión, esa noche Natalie y él terminaron yendo al bar junto a dos amigos más de Horan, dos chicos que eran hermanos y se llamaban Deepak y Satish Kalpoe. En el bar pasaron tiempo bailando y bebiendo junto a Natalie. Tanto Horan como muchos otros testigos que estuvieron allí comentaron que cuando Natalie decidió irse del bar ya estaba bastante borracha, tanto que apenas podía mantenerse de pie. Horan contó que ella en ese momento se subió voluntariamente al auto en el cual andaban los amigos de Horan. Y al mismo tiempo todos los demás también se subieron al auto. Deepak iba manejando, Satish iba en el asiento del copiloto y en el asiento de atrás iban Horan y Natalie. A partir de ahí la historia de Horan comenzó a cambiar otra vez. Primero dijo que llevaron a Natalie directamente al hotel. Según él, cuando llegaron ella se bajó tambaleándose del auto y se negó a recibir ayuda. Incluso contó que vio a un hombre vestido como guardia de seguridad acercarse a ella mientras caminaba hacia el hotel, y que fue en ese instante cuando ellos se fueron. Por ende, luego ya no la vieron más. Sin embargo, Horan más tarde cambió su relato. Dijo que no la habían llevado a Natalie esa noche directamente al hotel, sino que antes pararon en un faro cercano. Ante todas estas inconsistencias por parte de Horan, las autoridades procedieron a entrevistar a los amigos de él que estuvieron también esa noche, los hermanos Kalpoe, quienes más o menos dieron la misma versión que Horan y dijeron que después del bar fueron a ese supuesto faro cercano y que allí Horan y Natalie se estuvieron besando en el asiento trasero del auto y que fue después de este faro que recién fueron al hotel y sucedió todo lo del guardia de seguridad que les conté. A pesar de todas las inconsistencias, tanto Horan como los hermanos Kalpoe sostuvieron que Natalie estaba viva cuando la vieron esa noche por última vez. Después de que Horan y los hermanos Kalpoe contaran sus primeras versiones sobre lo que había sucedido, la investigación tomó varios caminos diferentes. Ante la desesperación de los padres de Natalie, ellos mismos habían empezado a buscarla por su cuenta. Muchos voluntarios se unieron a la búsqueda, recorriendo la playa cerca del hotel, pegando carteles y haciendo anuncios por radio pidiendo ayuda tanto a turistas como a los habitantes de Aruba. La búsqueda se extendió por toda la costa. El caso así pronto comenzó a tener repercusión internacional. Y así se sumaron a la búsqueda marines holandeses con helicópteros y vehículos todoterreno. Incluso después el ministro de Justicia dio un día libre a los empleados del gobierno para que participaran en la búsqueda de Natalie. Más adelante la búsqueda también se hizo por mar en las aguas cercanas a la costa. Pero a pesar de todo este esfuerzo y la cantidad de personas involucradas que habían, no se encontró ninguna prueba física sobre lo que le pudo haber llegado a pasar a Natalie. Ante toda esta falta de resultados, las autoridades y los padres de Natalie pusieron la atención en Horan van der Sloot y en los hermanos Kalpoe, ya que ellos fueron las últimas personas que habían visto a la joven con vida. Betty Twitty, la madre de Natalie, estaba convencida de que los tres sabían muy bien qué era lo que le había pasado a Natalie esa noche. Finalmente, tras varios días de presión por parte de los medios de comunicación y de los padres de Natalie, la policía de Aruba tomó la decisión de arrestar a Horan y a los hermanos Kalpoe como sospechosos de la desaparición de Natalie. ¿Y ustedes qué creen que fue lo que pasó? Cuando los arrestaron, los llevaron claramente a ser interrogados una vez más y volvieron a cambiar la versión de lo que había sucedido. Esta vez dijeron que después del bar sí fueron a ese faro, pero que ahí los hermanos Kalpoe se fueron, dejando a Horan y a Natalie solos en la playa, la cual estaba ubicada a unos 500 metros del hotel donde se hospedaba ella. Horan afirmó en esta nueva versión que en la playa Natalie estaba muy borracha, casi inconsciente según él. Entonces, aunque suene increíble, Horan dijo que dejó a Natalie ahí en esas condiciones, sola en la playa, y se fue. O sea, es un horror esto que hizo, porque ¿a quién se le ocurre, digamos, qué clase de persona deja a otra que está en esos
en ese estado, es decir, prácticamente inconsciente, sola en la playa a su suerte. Digamos, aunque esta persona no tenga nada que ver con lo que le pasó a Natalie, de todos modos es un horror lo que hizo si esa versión es cierta, claramente. Pero bueno, a pesar de esto, en esta versión, ya no sé ni qué número de versiones porque dio 1 millón de versiones, pero eso fue lo que contó el que pasó supuestamente esa noche. Como les conté, Beth Twitty, la madre de Natalie, estaba convencida de que esos 3 jóvenes estaban involucrados en la desaparición de su hija. Pero a pesar de estas sospechas, tan solo un mes después los hermanos Kalpoe fueron liberados, pues no pudieron encontrar ningún tipo de prueba en su contra, mientras que Horan sí quedó detenido. Para entonces el caso de Natalie ya tenía muchísima atención a nivel internacional. Y habían empezado, por lo tanto, a llegar muchísimas pistas de toda Aruba, lo que dificultaba que la policía pudiera distinguir entre lo que era verdad o no, o entre lo que era una pista sólida para seguir o no lo era. Pues lamentablemente, como ocurre muchas veces en estos casos que se mediatizan tanto, aparecieron muchísimas pistas falsas, muchísimas personas intentando manipular, ensuciar la investigación y básicamente haciéndole perder el tiempo a los investigadores. Por ejemplo, durante la investigación, un hombre sin hogar dijo haber visto un cuerpo en un vertedero, algo que nunca llevó a nada. Después apareció un barril supuestamente sospechoso flotando en el mar, que tampoco terminó teniendo pistas sólidas. Y también alguien dio aviso de que se encontró una cinta adhesiva con un cabello rubio. Pero al igual que las anteriores, esta pista tampoco llevó a descubrir qué le había pasado en verdad a Natalie. El tiempo siguió pasando y ante la falta de pruebas sólidas, la policía de Aruba se vio obligada a liberar ahora ya sí a Horan van der Sloot, lo que generó una gran indignación claramente en los padres de Natalie, especialmente en su madre Beth Twitty. Beth en ese momento se sintió tan frustrada que terminó insultando al sistema judicial de Aruba y acusándolos públicamente de ser criminales como los hermanos Kalpoe. Más tarde Beth se dio cuenta de que se había dejado llevar mucho por sus emociones en esa ocasión y se disculpó en público por hacer esas declaraciones y esas acusaciones al sistema judicial de Aruba. En medio de todo esto salió a la luz una cinta de video de un interrogatorio en donde supuestamente Deepak Kalpoe admitía que había tenido relaciones sexuales con Natalie la noche anterior a su desaparición. Además admitió que ella podría haber estado drogada esa misma noche. Este video fue presentado por Beth Twitty, la madre de Natalie, en el programa de televisión del Dr. Phil, generando claramente un gran revuelo en toda la opinión pública. Pero poco después, al parecer, se develó de que esa cinta había sido editada para hacer que Deepak pareciera culpable. Después de esto, entonces las autoridades de Aruba publicaron la versión completa de esa cinta sin editar, para que todos pudieran verla, comparar ambas, es decir, la editada y sin editar, y bueno, sacar sus propias conclusiones. Muchos descubrieron que varias partes claramente se notaba que habían sido editadas, y que Deepak no había dicho exactamente eso de que él había tenido relaciones con Natalie, que estaba drogada y todo eso. Sin embargo, más adelante se puso en cuestionamiento este supuesto video original, dejando muchas dudas en verdad sobre cuál era el material original, cuál era el editado, qué era lo que este joven había contestado en verdad o no. Y básicamente, ante tanto revuelo, esa cinta de video terminó quedando en la nada misma. Después de todas las investigaciones, las pistas falsas, las entrevistas controversiales, sospechas y demás, en el año 2007 el caso de Natalie Holloway fue cerrado sin que se presentaran cargos contra nadie. Se tomó esta decisión debido a que jamás se encontraron pruebas concretas. Tras esto, Horan van der Sloot aprovechó toda la atención mediática que había recibido gracias al caso de Natalie. Y en los años siguientes dio varias entrevistas contando historias cada vez más inverosímiles de lo que supuestamente había sucedido aquella noche anterior a la desaparición de Natalie cuando Horan estuvo con ella. Por ejemplo, en el año 2008, Horan afirmó que meses antes de la desaparición él había conocido a un hombre interesado en pagarle por conseguirle una chica rubia. Horan dijo que el día en el cual Natalie desapareció, él la llevó a la playa y se la entregó allí a ese hombre.
Según esta versión, esa noche Natalie estaba muy borracha y confundida, y el hombre aprovechó toda esa situación para meterla en un barco y llevársela. Esto fue muy extraño porque Horan en esas entrevistas prácticamente admitía un crimen. Porque, digamos, secuestrar y llevar así a una persona ante un secuestrador, supongo que no es algo legal. Sin embargo, poco después se retractó de esa versión, admitiendo que había mentido y que se había inventado toda esa historia del hombre que buscaba una chica rubia y todo eso. Además, lo cierto es que nunca se encontró ninguna prueba que respaldase esta última versión que dio Horan. Luego, en febrero del año 2008, el caso de Natalie fue reabierto, después de que Horan, en una de esas tantas apariciones en medios de comunicación que hacía, sorprendiera con una confesión nueva. Al parecer, un periodista holandés llamado Patrick van der Em, algo así, grabó varias horas de conversación con Horan en donde él confesaba haber estado con Natalie en el momento en el cual ella desapareció. Pero sus relatos eran inconsistentes y diferentes a todo lo que había dicho antes. Cuando lo confrontaron a Horan por lo que había dicho en esa entrevista, él comentó que había fumado muchísima marihuana antes de la misma y que mintió con toda esa historia para impresionar al periodista. Así que, una vez más, todo eso quedó en la nada misma. Meses después se publicaron unas imágenes en donde se ve a Horan como intentando convencer a dos mujeres tailandesas de viajar a Holanda como bailarinas de un club, ya saben de qué tipo. Pero al igual que pasó con todas las entrevistas y todo lo que dijo antes, esos videos no le llevaron consecuencias legales a Horan, y mucho menos consecuencias relacionadas al caso de Natalie. Finalmente, en 2010 sucedió algo inesperado. Horan terminó siendo arrestado en Perú, acusado por el asesinato, sí, así es, de una joven llamada Stephanie Flores. Unas cámaras de seguridad captaron a Horan conociendo a Stephanie en un casino, justamente, y después entrando junto con ella a la habitación del hotel en donde Stephanie se estaba quedando. En esta ocasión, Horan directamente confesó haber asesinado a Stephanie. Su juicio no demoró demasiado y fue declarado culpable de asesinato calificado y robo simple, obteniendo una condena de 28 años de prisión. Mientras Horan estaba en prisión, volvió a suceder algo totalmente sorpresivo. Horan intentó manipular a la madre de Natalie, diciéndole que si ella le enviaba dinero, él le daría información que nadie sabía sobre lo que le había sucedido a su hija. Pero claramente pronto se descubrió que él la estaba extorsionando nada más. Y esto en Estados Unidos, de donde es la familia de Natalie, se considera claramente un delito. Por ende, se le podría aumentar tranquilamente los años en prisión a Horan. Para evitar eso, él tomó la decisión de hacer un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, en donde les dijo, bueno, ustedes perdónenme por el delito de extorsión y yo les confieso qué fue lo que pasó en verdad con Natalie. La justicia terminó aceptando ese acuerdo y así Horan por fin develó ese misterio que durante años mantuvo en vilo al mundo entero. Se descubrió qué le había pasado por fin a Natalie Holloway. Horan van der Sloot dijo que lamentablemente la asesinó en la playa, golpeándole con un bloque de cemento después de que ella rechazara sus avances sexuales. Tras el crimen, Horan contó que arrojó el cuerpo de Natalie al mar. Más adelante, esta confesión por parte de Horan fue verificada con una prueba de polígrafo. Como ustedes quizás ya saben, yo no estoy de acuerdo con estas pruebas de polígrafo para determinar si una persona es culpable de un delito o no. No es para nada fiable el polígrafo como nos intentan hacer creer, así que no debería jamás ser considerado dentro de una investigación criminal, aunque siga sucediendo lamentablemente. Pero bueno, en este caso se hizo así. Sin embargo, de todos modos, Horan no podía ser juzgado por el crimen de Natalie, porque el acuerdo que él había hecho con la justicia de Estados Unidos implicaba que él no iba a poder terminar siendo juzgado por eso, ya que el crimen de Natalie sucedió en Aruba y Estados Unidos no tiene jurisdicción
ahí por ese delito. A la final, Horan sí terminó siendo condenado por el delito de extorsión y fraude electrónico, es decir, lo que le hizo a la madre de Natalie, y recibió la pena de 20 años de prisión, la pena que se le sumaría ya a los 28 años que había obtenido por el crimen de Stephanie Flores. Durante una audiencia en la Corte Federal de Alabama, Horan tuvo la oportunidad de hablar. Se puso de pie ese día, miró muy brevemente a la familia de Natalie Holloway que se encontraba en ese lugar y dijo: "Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con la familia Holloway y con mi propia familia". Afirmó que esperaba que su confesión les diera algo de paz y añadió que ya no era la misma persona de hacía 18 años atrás. Porque sí, recordemos que para este momento ya habían pasado 18 años del crimen de Natalie. Horan aseguró que de verdad había cambiado y que le había entregado su corazón a Jesucristo. Beth Holloway, la madre de Natalie, dijo que sintió que por fin el caso estaba resuelto después de 18 años de espera. Afirmó que por fin Horan ya no era simplemente un sospechoso, sino en verdad el asesino de su hija, y que su confesión significaba en parte el final de una pesadilla interminable. Para ella esto era mucho más que un cierre, era una especie de verdad libertadora, según ella misma lo dijo. Comentó que se quitó un gran peso de encima al por fin saber que en verdad esa persona de la cual sospechaba ella era el asesino de su hija. Pero claramente no se quedó sin decirle nada a Horan. Durante la audiencia, Beth, la madre de Natalie, lo miró fijamente y lo acusó de haber mentido durante 18 años y de haber causado un sufrimiento indescriptible. Por su parte, Matt Holloway, el hermano de Natalie, lo calificó a Horan como un mentiroso psicopático. Y en cuanto a Dave Holloway, el padre biológico de Natalie, aunque no habló públicamente, se sabe que cree en la confesión de Horan, pero considera que él no está para nada arrepentido y que sus disculpas no son para nada sinceras. A pesar del dolor y de las heridas que aún persisten, la familia Holloway parece haber encontrado algo de justicia y respuestas gracias a la confesión de Horan, en especial Beth, quien fue la que más expresó que esa larga pesadilla por fin había terminado para ella. Aunque es verdad que claramente nada va a poder devolverles a Natalie, esa verdad que tanto buscaba la familia por fin salió a la luz. Y creo que es una forma de iniciar una vez el duelo, digamos, y el camino, ¿no?, hacia encontrar algo de paz o de tranquilidad. Entonces sí se entiende un poco como esta respuesta por parte de la madre de Natalie, creo yo. Aunque en un punto siento que sí te da un poco de bronca, creo que Horan nunca haya recibido como una sentencia por el crimen de Natalie en sí, digamos. Pero por otro lado se sabe que prácticamente va a estar toda su vida en prisión, porque son ya demasiados años. Entonces como que hay justicia, pero al mismo tiempo que queda como, no sé, como extraño el hecho de saber que él nunca va a recibir como la sentencia por ese crimen en sí. Pero al menos se sabe, ¿no?, que este hombre ya no va a volver a salir y no va a volver a cometer otro crimen, porque ya lo hizo con 2 mujeres. Si sale, supongo que lo más probable es que vuelva a hacerlo con una tercera mujer. Y a este caso yo lo había investigado así como muy por arriba cuando les traje el caso de Shuishka Konanki, que sucedió hace muy poquito. De hecho todavía se está hablando del mismo. Si no conocen nada de él, tengo una serie de videos hablándoles en detalle sobre el caso, contándoles todo lo que estuvo pasando. Pero una de las cosas que se mencionó mucho en este caso fue el parecido que tenía con este caso, el de Natalie Holloway. Y si ustedes ya conocen los dos casos, se van a dar cuenta que son prácticamente idénticos. Se trata de 2 jóvenes casi de la misma edad que salen en un viaje como de estudio, digamos, en el caso de Shuishka de universidad y en el caso de Natalie de graduación de la escuela. Pero ahí fueron en 2 viajes como con compañeros de clase, vamos a decirlo de alguna forma, a un lugar con playa y terminan desapareciendo en esos días mientras estaban en el hotel. En el caso de Shuishka se sabe que ella fue hasta la playa del hotel y ahí se le perdió el rastro. Y en el caso de Natalie, si bien al principio no se sabía muy bien qué había pasado, con las confesiones de Horan podemos deducir que al fin y al cabo la joven terminó perdiendo la vida en la playa, ¿no? En el caso de Shuishka no se sabe aún qué fue lo que pasó. Los padres tomaron la decisión de aceptar la hipótesis de que su hija tuvo un accidente y se ahogó en el mar.
Pero está todo muy extraño porque en ambos casos hay un chico joven involucrado. En el caso de Natalie estaba Horan, quien la había conocido durante esos días del viaje, quien terminó quitándole la vida en la playa. Y en el caso de Sudishka, ella conoció a un chico también durante esos días de viaje y curiosamente se quedó sola con él en la playa antes de desaparecer. El chico se quedó dormido supuestamente en una silla de playa y cuando se despertó ya Sudishka no estaba más por ningún lado. Y también otra coincidencia es que en ambos casos, al parecer, las dos chicas estaban borrachas, digamos, bajo los efectos del alcohol, como ustedes lo quieran llamar. Por eso muchos como que se sostienen en el caso de Sudishka de esta versión de que por ahí, por estar tan borracha, ella terminó sufriendo ese accidente en el mar, lo que la llevó a ahogarse. Pero el caso de Natalie nos demuestra que no necesariamente eso puede pasar, que pueden haber sucedido otras cosas. Este caso llevó años resolverlo, prácticamente iba a quedar como un crimen casi perfecto si Horan no confesaba. Y curiosamente jamás se encontró el cuerpo de Natalie, al igual que el de Sudishka, el cual hasta ahora no apareció. Así que bueno, no sé, como que en verdad resulta un poco espeluznante, ¿no? El ver todas estas similitudes que hay entre ambos casos. Y obviamente que pueden haber pasado muchas cosas en el caso de Sudishka que está sin resolver, pero para mí, yo siempre lo dije, es muy extraño y no sé, no considero que tenga que cerrarse tan rápido el caso como tomar esa hipótesis de que la joven se ahogó simplemente y listo, cuando hay otro caso que ya sucedió, el de Natalie antes, en el cual sucedió algo muy distinto a un ahogamiento accidental. Entonces, por eso para mí es un caso que se tiene que seguir investigando, pero bueno, al menos hasta el momento eso no va a pasar y es muy triste. No digo que haya sido exactamente igual lo que le pasó a Sudishka y a Natalie, pero digamos que posibilidades hay, ¿no? Hay posibilidades de todo. Así que bueno, esperemos, ojalá no tengan que pasar tantos años, pero esperemos que algún día se pueda determinar qué fue lo que le pasó a esta joven, porque la verdad es muy triste cómo se cerró el caso tan de golpe, ¿no? Cuando literalmente no había pasado ni un mes desde que ella desapareció. Viajes, hoteles, lujos, sea por trabajo o por placer, muchas personas disfrutan de estas experiencias. Un hotel es un lugar que nos debe hacer sentir tan seguros como en nuestros hogares, aunque a veces no es tan así. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Espero que estén muy bien. Yo como siempre por acá les traigo un nuevo caso, así que sin nada más para decir, vamos a comenzar. Este es el caso de Claudia Ann Kurtschuk. Claudia nació el 9 de febrero de 1971. Para el año 2000 ya tenía 29 años y vivía en Estados Unidos, más específicamente en Queens, un distrito dentro de Nueva York. Ella recientemente había comenzado a trabajar como editora asistente de Frommer's, una serie de guías de viajes de la ciudad de Nueva York. Para ella, comenzar a trabajar allí significaba tener el trabajo de sus sueños. Con toda esa felicidad, el día 24 de mayo del 2000 es elegida como reemplazo de último minuto para participar en un viaje al nuevo resort de la cadena Sandals en La Habana, Cuba. Claudia voló hasta Jamaica con otros 3 periodistas de viajes ese día. La idea era hacer escala allí y luego volar en dirección a La Habana. Sin embargo, una vez en Jamaica se enteraron que no se les permitiría ingresar a Cuba. Y tampoco podían regresar, puesto que todos los vuelos en dirección a Nueva York se trasladaron hasta el día 1 de junio. Al día siguiente, Claudia, junto con otra escritora de viajes llamada Tanya Grossinger, fueron dirigidas al Sandal Beaches Resort en Negril, Jamaica, para hospedarse allí hasta que pudieran regresar a Nueva York. La cadena de hoteles Sandals fue pionera en el concepto de resorts todo incluido. Las costas norte y oeste de Jamaica albergan 10 resorts Sandals con todo incluido. Casi la mitad de todos los visitantes se quedan en esos hoteles, según la Oficina de Turismo de Jamaica. Sin embargo, estar en este conocido hotel no era una muy buena noticia para las escritoras, puesto que desde que se enteraron que no iban a Cuba se disgustaron muchísimo.
y sobre todo se preocuparon mucho más al saber que tampoco podían regresar a Nueva York. Sobre todo Claudia, quien estaba trabajando allí en el nada más y nada menos que el trabajo de sus sueños. En su estadía en el Sandals, Claudia comienza a charlar y a llevarse muy bien con uno de los bartenders del lugar, llamado Anthony Grant. La noche del 26 de mayo se reunió junto con Tanya para cenar y le dijo que había salido en una cita la noche anterior con Anthony y que este la llevó a un club nocturno. Todo se dio porque Claudia le comentó que le gustaba mucho la música reggae y por lo tanto Anthony le ofreció llevarla a un club cercano donde podían escuchar esa música. Después Claudia comentó que fumaron un poco, se bañaron juntos y luego Anthony la llevó de regreso a su habitación. Según Tanya, Claudia le contó que no se acostó junto con Anthony. Cuando él volvió a invitarla a salir la noche siguiente, ella se negó. Tanya pudo organizar un vuelo de regreso desde Negril hasta Nueva York en la mañana del 27 de mayo. Por lo tanto, ella y Claudia se reunieron para desayunar antes de su partida. Pero a Claudia no le quedaba de otra que quedarse en el complejo hasta que estuvieran disponibles más vuelos hasta Nueva York. Ella, según su padre, odiaba bastante los resorts con todo incluido y le gustaba mucho la idea de salir a conocer los alrededores. Y justamente fue esto lo que hizo. Luego de desayunar con su amiga, se puso su bikini color azul, una camiseta, tomó una radio portátil y salió de la habitación a explorar. Un salvavidas que trabajaba en el hotel comentó que la vio caminando por la playa esa misma tarde. Durante los días siguientes, los padres de Claudia intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta, no sabían nada de su hija y comenzaron a preocuparse. Es por esto que ya en junio, cuando Claudia debía estar ya en regreso en Nueva York, los padres deciden comunicarse con la oficina de Frommer, donde ella trabajaba, y así se enteran que ella jamás había regresado. Claudia debía haber vuelto a trabajar el día 2 de junio, pero no se presentó y no se comunicó con nadie. Los padres deciden llamar entonces al hotel de Jamaica y así se enteran de que Claudia estaba desaparecida. En ese momento también les comentan sobre la última vez que vieron a Claudia, confirmando que tuvo lugar alrededor de la 1 p.m. del 27 de mayo, cuando había salido a caminar por la playa. Su desaparición ya había sido denunciada por las criadas del hotel, quienes habían entrado a la habitación para limpiarla y notaron que nadie había dormido en la cama y que todos sus objetos personales estaban intactos. Los únicos elementos que faltaban era su bikini color azul, una camiseta y la radio portátil. Las mismas posesiones que utilizaba el día que fue vista por última vez caminando por la playa el día 27 de mayo. La agente de seguridad del hotel decidió taladrar la caja fuerte de su habitación y allí encontraron su pasaporte, un boleto de avión de regreso, tarjetas de crédito, su teléfono celular y $180 en efectivo. La policía exploró la posibilidad de que Claudia se haya ahogado, pero si esto fuera así, la marea habría llevado su cuerpo hasta la orilla. Según los informes, las pertenencias de Claudia fueron llevadas al gerente del hotel y la habitación alquilada a nuevos huéspedes, probablemente contaminando enormemente una posible escena del crimen. Su teléfono celular desapareció días después, al igual que el libro de registro que registraba los números de placa de todos los autos que entraban y salían del hotel. Había una cámara de seguridad cerca de la habitación de Claudia y según el resort ellos vieron estas imágenes, pero no había registros de ella. Las autoridades se enteraron de que Anthony Grant, el bartender con el que Claudia había salido, se reportó enfermo el 28 de mayo, es decir, el día después de que se la vio por última vez. El FBI comenzó su propia investigación junto con las autoridades de Jamaica y descubrieron un mechón de cabello de Claudia en el asiento trasero del Toyota Corolla blanco de Grant. Un perro de búsqueda rastreó su olor hasta el maletero del auto, la alfombra de este y también en unas botas y guantes que se encontraban dentro de la casa de Anthony Grant. Todos estos elementos se enviaron a un laboratorio forense del FBI para su análisis, pero no encontraron nada que lo pudiera colocar a Anthony como un real posible sospechoso. Además de estos, también se había descubierto una pequeña cantidad de sangre en la hoja de un cuchillo dentro también de la casa de Anthony, pero según la policía esta era demasiado pequeña como para merecer un análisis adicional. Cuando interrogaron a Anthony Grant, lo primero que hizo fue negar que conocía a Claudia. Sin embargo, fue sometido a una prueba de polígrafo y salió como resultado que estaba mintiendo.
De esta manera admitió haber salido con Claudia y dijo que mintió porque el hotel tenía una política muy estricta contra empleados que salen con huéspedes. Pero Anthony negó estar implicado en la desaparición de Claudia. Y aunque falló en varias preguntas en el polígrafo, la única en la que los resultados indicaron que estaba siendo veraz fue cuando le preguntaron si había matado a Claudia, y respondió que no. Las autoridades finalmente dijeron que no lo consideran sospechoso en el caso, pero los padres de Claudia creen que sí puede saber qué fue lo que pasó. Ambos decidieron viajar a Jamaica para buscar mejor a su hija y se sorprendieron cuando el jefe de relaciones públicas corporativas del hotel realizó una conferencia de prensa en la que retrató a Claudia como una mujer que era muy fiestera, aventurera y decidió en realidad escapar de su opresivo estilo de vida estadounidense. Además de esto, cuando se anunció la desaparición de Claudia, muchos de los testigos que se presentaron dijeron que vieron a una mujer con sus características junto a un hombre rastafari en la isla. Los investigadores no han podido confirmar nada de esto que dicen los testigos y mucho menos encontrar pruebas concluyentes de que ella todavía esté viva. Sin embargo, todo esto que se dijo llevó a muchos a creer que Claudia realmente había desaparecido por voluntad propia y que había decidido huir de su antigua vida para ir a las montañas a vivir con su amante jamaicano. Las autoridades investigaron a varias personas en las colinas para ver si podía llegar a ser verdad lo de la huida con el amante, pero no encontraron rastros de ella. Sin embargo, a partir de eso, la prensa mayormente comenzó a retratar a Claudia como una buscadora de aventuras que probablemente fue responsable de su propio destino. Sus seres queridos han declarado que esto no coincide para nada con la forma de ser de Claudia. Ella era una persona extremadamente organizada y si estuviera realmente planeando irse a alguna parte, habría hecho aunque sea una llamada telefónica para informarle a sus padres. Además, para ese momento, Claudia realmente parecía estar disfrutando de su vida. Tenía buenos amigos, había conseguido el trabajo de sus sueños, no tenía motivos para huir voluntariamente. Es por esto que sus padres desde el principio estaban seguros de que algo malo había pasado. Muchos periodistas estadounidenses que cubrieron el caso de Claudia informaron que la actividad delictiva en ocasiones estaba muy extendida en Jamaica y advertían de esto a quienes quieran visitar el lugar. La familia de Claudia cree que muchos de los empleados del hotel impidieron la investigación sobre la desaparición de su hija y que probablemente sepan qué fue lo que sucedió y estén encubriendo a alguien. Incluso los demandaron por destruir pruebas y generar estrés emocional. Además dijeron que la policía de Jamaica no cooperó con ellos y ni siquiera les permitió ver el expediente de investigación. Más tarde salió a la luz de que el representante del hotel, quien dio la conferencia de prensa hablando sobre Claudia, se tomó 4 días libres después de la desaparición de Claudia, al igual que Anthony Grant. Para ese momento también admitió que había intentado pintar a Claudia como una fugitiva para evitar que se dañase la reputación del hotel, algo que claramente para este momento ya estaba más que claro. En junio de 2001, ya un año después de la desaparición de Claudia, sus familiares recibieron una carta anónima en la que se decía que ella había ido a una fiesta con Anthony, donde se le introdujo en la bebida una droga para abusar de ella durante la cita. Esto le provocó convulsiones y una sobredosis mortal. Lo que decía en esta carta jamás se pudo probar, tampoco se sabe quién la envió y hasta el día de hoy el caso de Claudia sigue sin resolverse. Su familia ha luchado por mantener viva la búsqueda de Claudia. Ambos padres renunciaron a su trabajo para dedicarse tiempo completo a ella. A pesar de la disminución de las pistas y el apoyo cada vez menor, han ofrecido una recompensa de $50,000. Siguen afirmando que creen que hubo demasiado encubrimiento para evitar que ellos sepan la verdad, pero están seguros que llegarán a ella tarde o temprano. Sin embargo, lamentablemente el padre de Claudia cree que si ella estuviera con vida, ya se habría comunicado de alguna manera con ellos. Decidieron pedirle al tribunal que declarara muerta a su hija. Y así se hizo. Claudia Kearsarge fue declarada legalmente muerta en mayo de 2002. Un juez dictaminó que era poco probable que desapareciera por propia voluntad y que falleció por juego sucio, pero claramente no hubo cargos para nadie. Sus padres dijeron que pidieron este certificado de defunción como una forma de continuar buscando pistas. Ahora que su hija fue declarada muerta, ellos pueden acceder a toda la información que tiene la policía sobre el caso. Tanya Grossinger, la editora compañera de viaje de Claudia, falleció el 19 de julio de 2015
a la edad de 78 años, sin saber qué le ocurrió a su amiga. Como este es un caso abierto, es necesario incluir la descripción de Claudia. Ella es una mujer caucásica con cabello castaño y ojos marrones. Tiene un tatuaje de un fénix en su cadera derecha. Se dice que los complejos turísticos en Jamaica necesitan mucha más seguridad, puesto que allí la tasa de asesinatos por cápita es una de las más altas del mundo, según Amnistía Internacional. Los centros turísticos hoy en día tienen guardias en sus playas y hace unos años también se agregaron patrullas policiales a pie en áreas turísticas. Esta historia comienza en el año 2015 con nuestra protagonista Elise Dallemand, una encantadora mujer belga de 30 años de edad que recientemente había terminado su formación académica en medicina, en el prestigioso Instituto Europeo de Medicina Natural. Después de este logro, decidió concederse un valioso tiempo para ella misma y emprendió un fascinante viaje mochilero a través de Asia y el Pacífico. Desde el inicio de su viaje, Elise visitó múltiples naciones, entre ellas India, Australia y Nueva Zelanda. Solía detenerse ocasionalmente en Tailandia, pues parecía encontrar gran satisfacción en este país, y le gustaba quedarse en Koh Phangan, una isla contigua a Koh Tao. Fue justamente en Tailandia en donde Elise empezó a desarrollar un creciente interés por las enseñanzas de Satya Sai Baba, un movimiento religioso de origen hindú bastante popular. Pero, ¿en qué consistía exactamente este culto? En su temprana adolescencia, a los 14 años, un joven proveniente de la India, cuyo nombre se los voy a estar dejando en pantalla porque no sé exactamente cómo se pronuncia, sorprendió al mundo al proclamarse a sí mismo como la reencarnación de Shirdi Sai Baba, un destacado líder religioso venerado tanto por hindúes como por musulmanes y que había fallecido en el año 1918. Este joven posteriormente sería nombrado como Satya Sai Baba, en honor a ese líder del cual él decía ser la reencarnación. A lo largo de su vida, Satya Sai Baba logró congregar a una multitud de devotos seguidores en torno a su figura, gracias a un mensaje fundamental que proclamaba: ama a todos, sirve a todos, siempre brindar ayuda, nunca causar daño. Esta inspiradora filosofía se extendió ampliamente, y en la actualidad la organización fundada por él cuenta con más de 1000 sedes distribuidas en más de 130 países, dando muestra de su trascendencia y alcance global. Regresando a nuestra historia, cuando Elise se quedaba en Koh Phangan, solía hospedarse en un retiro de yoga y tantra conocido con el nombre de Sagrado. Este santuario espiritual estaba bajo la dirección del gurú y expatriado alemán Raman Andreas, quien se autoproclamaba líder de la secta local inspirada en Satya Sai Baba. Durante el mes de abril de 2015, Elise, tras haber concluido una travesía por Nueva Zelanda, decidió regresar como le era costumbre a Tailandia y hospedarse en el retiro sagrado. Durante su estancia, Elise habló con Andreas y le contó que estaba pensando en algunas ideas para financiar sus futuros viajes. Le dijo que tenía la intención de regresar a Bélgica para trabajar un tiempo allí, ahorrar dinero y después retomar los viajes. De esta manera, Elise el día 17 de abril llamó por Skype a su madre y le comunicó la idea que tenía de regresar a Bélgica. Según las personas que compartieron con Elise durante esos días, ella estaba como siempre, se mostraba aparentemente contenta y calmada. Nadie percibió indicios ni de infelicidad, ni de tristeza, ni nada por el estilo. Nadie pudo ser capaz ni siquiera de imaginar lo que el destino le depararía a Elise. Elise puso en marcha su plan para regresar a Bélgica y compró un boleto para el ferry que salía el día 19 de abril. El mismo iba desde Koh Phangan hacia el muelle de Kumpon y haría una breve escala en Koh Tao. Según lo que le había contado a su madre, Elise tenía pensado ir directamente a Bangkok y de allí tomar un vuelo directo hacia Bélgica. Ese era el rumbo que ella había comunicado y que parecía estar decidida a seguir en su regreso a casa. Sin embargo, Elise nunca llegó a su casa. La madre de Elise había estado esperando en casa ansiosamente a su hija. Sin embargo, como les comenté, Elise jamás apareció. Tras no tener noticias sobre ella, su madre reportó a Elise como desaparecida y le dijo a la policía que lo último que sabía era que su hija se había tomado aquel ferry. Las autoridades inmediatamente iniciaron una investigación.
que terminaría develando varios sucesos muy extraños. Durante las investigaciones iniciales, la policía descubrió que, por razones desconocidas y de manera sorprendente, Ellis había decidido desembarcar en Koh Tao, el lugar en donde el ferry hizo la escala, en lugar de continuar su viaje hacia el muelle de Chumpon, como originalmente había planeado. La policía no sabía ni tenía ninguna pista de por qué Ellis había decidido cambiar sus planes de manera tan drástica y abandonar el ferry en ese lugar. Y resultó aún más intrigante el hecho de que su equipaje continuó el trayecto y llegó hasta Chumpon, el destino que ella tenía pensado desde el primer momento. Esto parecía indicar que cuando Ellis abordó el ferry sí tenía pensado ir hasta Chumpon, su destino inicial. Sin embargo, quizás algo inesperado la llevó a tomar una decisión abrupta y cambiar su rumbo. ¿Será que habrá conocido a alguien en el ferry que la inquietó? ¿O quizás habrá tenido algún miedo de encontrarse con alguien en Chumpon? Todo este misterio envolvía al caso en una atmósfera de desconcierto. Además, recordemos que Ellis viajaba con un presupuesto limitado, por lo que una estancia repentina y prolongada en esa isla de Koh Tao parecía fuera de lugar. ¿Tenía quizás esta isla algo de especial que llevó a Ellis a decidir desembarcar ahí? Koh Tao es una pequeña isla ubicada en el Golfo de Tailandia, frente a la costa continental. Se encuentra en proximidad a Koh Phangan y Koh Samui, y es un destino turístico popular tanto para locales como para extranjeros. Según algunas fuentes, el nombre de Koh Tao, que significa Isla Tortuga en tailandés, se debe a la abundancia de tortugas, pues esta isla es conocida como un sitio de anidación para tortugas carey y tortugas verdes, lo que la convierte en un destino apreciado por los amantes de la naturaleza en todo el mundo. Otras teorías sugieren que su nombre proviene de su forma, ya que se asemeja a una tortuga cuando se observa desde las islas vecinas. Las aguas cristalinas que rodean a la isla están repletas de arrecifes de coral y vida marina, lo que brinda una excelente oportunidad para practicar snorkel, buceo y submarinismo. Asimismo, Koh Tao es conocida por su animada vida nocturna, pues tiene una amplia selección de pubs y bares que adornan sus playas, lo que le ha otorgado la reputación de ser una isla de fiesta. Las siguientes investigaciones revelaron que, una vez que Ellis desembarcó en la isla Koh Tao, aproximadamente a las 3 de la tarde se registró en un hotel cercano llamado Triple B Bungalows. La ubicación de este hotel parecía ser bastante conveniente, porque se encontraba muy cercano al lugar desde donde partían los ferries, por lo que todo parecía indicar que Ellis quizás tenía la intención de esperar un tiempo en ese hotel y luego tomar otro ferry hacia Chumpon, su destino inicial. Sin embargo, lo que sucedió a partir de este punto hizo que la historia de Ellis se volviera cada vez más extraña, añadiendo un misterio aún mayor a su inexplicable cambio de planes. Al momento de registrarse en el hotel, Ellis sorprendentemente tachó su nombre real y lo sustituyó por una identidad falsa, utilizando el nombre de Ellis Dupuis. Según los informes, la joven también se había negado a proporcionar su pasaporte al mostrador, algo bastante inusual para alguien que tiene experiencia en viajes. ¿Por qué Ellis había decidido ocultar su identidad? Este descubrimiento empezó a generar bastantes preocupaciones sobre la posibilidad de que quizás la estuvieran persiguiendo o que ella quisiera evitar a alguien. Quizás alguien la había estado persiguiendo desde Koh Phangan. Las autoridades policiales llevaron a cabo una investigación exhaustiva en el hotel. Las habitaciones dentro de este se distribuían en cabañas o bungalows individuales, ofreciendo una opción sencilla para pasar la noche. De manera misteriosa, durante la noche del 19 de abril, mientras Ellis se encontraba alojada allí, se desató un incendio en 3 de los bungalows, incluyendo aquel en el que la joven se había hospedado. Las pesquisas revelaron que este incendio se había originado a partir de una vela o de una lámpara que estaba dentro de la habitación de Ellis. Cabe destacar que el dueño del hotel jamás presentó cargos en torno a este incidente. Sin embargo, este acontecimiento añadía un nuevo giro a la desconcertante historia de Ellis, dejando numerosas preguntas sin respuesta sobre cómo o por qué se originó este incendio. Pero gracias a las investigaciones siguientes, la policía pudo llegar a la conclusión de que el incendio no estaba para nada relacionado con la desaparición de Ellis. Por otro lado, también se descubrió que, tras el incendio, Ellis decidió irse hacia el oeste de la isla, a lo largo de la bahía de Tanote, y se registró en un lugar llamado Poseidon Resort, ubicado a aproximadamente 9 minutos en auto desde el Triple B Bungalows,
según la información proporcionada por Google Maps. Pero no está claro si en este hotel Elise utilizó su nombre real o si decidió cambiarlo como lo hizo al registrarse en el hotel anterior. Luego de estos eventos, el siguiente dato conocido es que el día 24 de abril, 5 días después de haber desembarcado en la isla, Elise reservó un nuevo boleto en el ferry para viajar desde Koh Tao hacia su destino original, Chumpon. Sin embargo, a partir de ese momento no se tuvo más información sobre Elise. La última vez que se la vio fue justamente en esta imagen, captada por una cámara de seguridad mientras ella compraba su boleto de ferry. Sin embargo, a pesar de que la policía asegura que la joven en esta imagen es efectivamente Elise, su madre dice que en realidad no es su hija y que está totalmente segura de ello. Todas estas confusiones añadían aún más incertidumbre a la situación. Más de una semana después, durante el 27 y el 28 de abril, los lugareños de Koh Tao empezaron a seguir el rastro de un lagarto monitor que había estado actuando de manera extraña durante toda la semana. Aparentemente había estado actuando de una manera que sugería que se había estado alimentando de una gran fuente de alimentos. Y esto preocupaba a los lugareños, porque no sabían qué era exactamente esa fuente de alimentos o de dónde venía. Siguiendo el rastro de este lagarto, los hombres se toparon con lo que jamás se habrían imaginado. En medio de la jungla, hallaron el cuerpo de Elise. Según los informes oficiales de la policía, el cuerpo de Elise había sido descubierto suspendido desde una cuerda en los árboles, con importantes lesiones en el cuello que sugerían que Elise se había ahorcado. Su identificación se había llevado a cabo mediante registros dentales y radiografías. Tras estos análisis, claramente desde un primer momento se determinó que la causa de muerte de Elise había sido un suicidio por ahorcamiento. Y esto parecía ser bastante claro, pues en el lugar no se había encontrado ningún tipo de indicio de muerte accidental o de lucha, ni nada que sugiriera que ella pudo haber sido atacada. Sin embargo, a pesar de que esto era lo que decía el informe policial oficial, los medios de comunicación empezaron a comentar otra cosa. Dijeron que el cuerpo de Elise no había sido encontrado colgando de un árbol, sino que simplemente estaba en el suelo. Algunos medios incluso también decían que el cuerpo estaba envuelto en bufandas o camisetas de algodón. Según otra fuente, también se encontró una lata de combustible cerca del cuerpo. Toda esta confusión y diferentes tipos de información sobre cómo se había encontrado exactamente el cuerpo llevó a alimentar diferentes sospechas de que la muerte de Elise quizás no se trataba verdaderamente de un suicidio. Las sospechas en torno a la misteriosa muerte de Elise se intensificaron porque en el último tiempo había habido un inusual número de fallecimientos de extranjeros en esa misma isla. Durante los años 2014 y 2017 ya se habían reportado 7 muertes de extranjeros en Koh Tao, lo cual llevó a los medios y a los comentaristas en línea a apodarla como la Isla de la Muerte. El número de muertes ha ido aumentando desde entonces, y todas las muertes habían sido declaradas como accidentes o suicidios. Pero muchos creían que las circunstancias eran bastante cuestionables, y que revelaban quizás una conspiración más amplia de corrupción local, presencia desenfrenada de la mafia y crimen encubierto. Sin embargo, la policía siempre negó rotundamente todas estas afirmaciones, e incluso acusaron a muchos medios de comunicación de desacreditar injusta y negligentemente la reputación y la industria turística de la isla sin contar con pruebas contundentes. Sin embargo, las coincidencias y las preguntas sin respuestas fueron suficientes para que muchas familias comenzaran a cuestionar las causas de muerte establecidas de sus seres queridos y la transparencia de las investigaciones locales. La madre de Elise, Michelle, fue justamente una de estas personas, y en el año 2017 exigió la reapertura de la investigación. Una de sus mayores preocupaciones y lo que le hacía dudar sobre la conclusión a la cual había llegado la policía era que jamás se le había entregado el informe de la autopsia de su hija, ni tampoco se le había proporcionado evidencia fotográfica de la escena para mostrarle cómo se encontró exactamente el cuerpo de Elise. A partir de este momento, la historia de Elise tuvo una gran difusión en los medios de comunicación, y esto llevó a que la policía decidiera reabrir e investigar nuevamente el caso. Sin embargo, siguieron manteniéndose firmes en su conclusión inicial. Seguían diciendo que la causa de muerte de Elise había sido un suicidio. Y por supuesto también continuaron afirmando que el cuerpo de Elise había sido encontrado colgado de un árbol y negaron el hecho de que haya estado en el piso envuelto con bufandas o camisetas de algodón. Además, para este momento la policía también empezó a decir que el equipaje de Elise en realidad nunca había llegado a Chumpon. Como les comenté al inicio, en las primeras investigaciones, al parecer,
Elise se había bajado en aquella isla en donde se hizo la escala, pero su equipaje continuó hacia su destino inicial. Después se empezó a decir que en realidad no, que ella bajó el equipaje en Koh Tao. Pero otras fuentes continuaron afirmando que el equipaje sí llegó a su destino inicial, por lo tanto se empezó a generar mucha confusión en torno a esto. Además, la policía también reveló que sus investigaciones arrojaron que Elise ya se había intentado quitar la vida varias veces en el pasado. Según nuevos informes, Elise había intentado quitarse la vida el día 4 de abril en una estación de tren en Bangkok, y debido a esto fue llevada a un instituto de psiquiatría. Sin embargo, no está claro si este informe fue alguna vez verificado. Por su parte, la madre de Elise dijo que esto no ocurrió, que su hija estaba en un buen momento de su vida y que no tenía para nada intenciones suicidas. En una nueva investigación, la policía tailandesa comenzó a buscar a Raman Andreas, ya que se descubrió que él había abandonado rápidamente la secta en Koh Phangan después de la partida de Elise. Inicialmente hubo un problema de jurisdicción, ya que la policía de Koh Tao no tenía autorización para investigar en Koh Phangan, pero finalmente se llevaron a cabo registros en los edificios de la secta y se descubrió que Andreas se había ido a India a fines de abril o principios de mayo. Andreas sabía que las sospechas estaban sobre él tras haber sido descubierto que él abandonó la isla después de que Elise lo hiciera también. Así que decidió hablar con los medios de comunicación y dijo que en realidad él se fue porque su visa estaba a punto de vencerse y que su partida no estaba para nada relacionada con la partida de Elise. Según su versión, durante el último tiempo que Andreas estuvo con Elise, conversaron muy poco, pero él no notó nada extraño en ella. Finalmente no se pudieron encontrar pruebas concluyentes que relacionaran a Andreas con la desaparición y muerte de Elise. Las investigaciones nunca pudieron establecer un vínculo directo entre ambos y finalmente las autoridades dejaron de considerar a Andreas como sospechoso en el caso. Lamentablemente la información sobre si hubo más avances en la investigación o no es bastante escasa. Tampoco se sabe si la policía le terminó entregando a la madre de Elise todos los documentos que ella estaba pidiendo, los papeles de la autopsia, fotografías de cómo se encontró el cuerpo de su hija y demás. Todo, al fin y al cabo, parece indicar que hasta hoy en día se siguen manteniendo las conclusiones iniciales, que Elise fue quien decidió quitarse la vida. Bueno chicos, este fue el caso de Elise Daleman. Como ven, es un caso que puede resultar bastante extraño porque la información está confusa, en algunos lugares se dice una cosa, en otros se dice otra, hay muchas contradicciones, muchas incertidumbres en cuanto a la información. Muchos sucesos extraños sobre por qué Elise decidió bajarse del ferry inesperadamente, sobre si su maleta verdaderamente llegó a su destino inicial o si ella bajó con ella, no se sabe. Y sobre todo creo que lo peor de este caso es la poca transparencia, digamos, que tuvo la policía, porque si ellos están tan seguros de sus investigaciones, ¿por qué no le entregarían todos los documentos a la madre de Elise para que ella pueda, digamos, dejar de considerar que la muerte de su hija es realmente un misterio? A todo esto se le suma la cantidad de muertes extrañas que ya había habido en la isla y que siguieron ocurriendo después. Así que, no sé, está todo bastante extraño y es la verdad un poco difícil poder sacar conclusiones con la poca información y sobre todo las contradicciones que hay en las informaciones que se dan. Sin embargo, con los que les pude presentar me gustaría mucho leer en los comentarios qué opinan ustedes, qué creen que fue lo que pasó, si creen en la versión de la policía de que Elise decidió quitarse la vida o si no, quizás creen otra cosa y tienen su propia teoría. A mí particularmente me resulta difícil poder llegar a alguna teoría por la cantidad de problemas que hay en la información, pero sí considero que habría que dejarle un espacio a la duda porque de verdad que hay cosas bastante extrañas y cuestionables. Y bueno, yo si fuera la madre de Elise también seguiría insistiendo hasta que me muestren las pruebas específicas que me terminen dejando tranquila sobre lo que me está diciendo la policía. Es decir, buscaría realmente tener las pruebas en mis manos y si no, no descansaría hasta encontrarlas. Porque quién dice, quizás a Elise le sucedió algo totalmente diferente y quizás hay personas culpables que hoy en día están sueltas por ahí, no se sabe. Así que esto fue todo por hoy, espero que el caso les haya resultado de interés. No olviden dejarme en los comentarios su propia teoría, que las mejores teorías las voy a estar publicando más adelante en una publicación en mi blog. Así que tienen tiempo hasta los primeros días después de que está publicado este video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá videos y listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo la próxima.